Muy buenos días, amigos y amigas. El otoño ya llegó a Canarias. Las hojas empiezan a caer, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sean todos muy bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios siempre está al control. Han pasado ya varios meses desde que empezamos este proyecto tan ilusionante, en el cual no podría haber sido posible sin todos ustedes. Muchas gracias por seguir apoyándonos sábado tras sábado. Si te gusta, no dudes en darle like y suscribirte al canal. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? ¿Sí? Vale. Pues comencemos. Enfoque misionero. No crecí siendo cristiano. Nunca quise saber nada de Dios. De hecho, yo era ateo, pero desde que conocí a Jesús, no puedo evitar querer compartir en esta ciudad. La escuela adventista Kensei es tal como su comunidad. Vimos la oportunidad de evangelizar en esta escuela. Así que plantamos una iglesia aquí y la llamamos La Fuente. Lo que realmente funciona en La Fuente es que usamos los contactos que tenemos con la comunidad. Comenzamos con un culto el viernes de noche. Los chicos traen a sus padres. Cuando los chicos son entusiastas y desean venir, los padres no pueden negarse, porque es un servicio que ofrece grandes valores. Daniel es uno de los padres que viene a La Fuente y es un asistente habitual. Su pequeño hijo estaba haciendo ruido y llorando. Lo sacó rápidamente. El evangelista de nuestra escuela, John Boston, lo alcanzó y le preguntó: ¿está todo bien? La respuesta de Daniel fue: no quería hacer mucho ruido. Pero John le dijo: los niños son bienvenidos. Vuelva. Eso impresionó mucho a Daniel y dijo: quisiera que todas las iglesias fuesen como esta. Como los cultos del viernes por la noche son para los niños, pensamos que necesitábamos animar a los padres y llevarlos a otro nivel en su viaje espiritual. Así que activamos La Fuente conectada los sábados por la mañana. Es un formato muy simple. Nos reunimos, conversamos unos 30 minutos y luego los animamos a seguir con la lectura bíblica Discovery. Siento que la lectura bíblica Discovery es una gran idea para leer la Biblia. Y no importa tu tipo de vida, siento eso, porque están leyendo juntos la palabra de Dios por primera vez y luego resumen, dialogan y hablan de ella. Creo que alguien que es cristiano hace mucho tiempo puede aportar a la conversación. Alguien completamente nuevo que pregunta, que busca en el cristianismo, también puede participar y contribuir a la conversación. He visto un gran crecimiento en otras personas, pero yo también lo he experimentado. Conocí a Jesús por medio del director de mi escuela. Después de ser suspendida muchas veces, expulsado de las escuelas de Kensei, el director de la escuela me llamó a su oficina. Yo esperaba enfrentarme en un panel del comité de disciplina, pero él me explicó que había apelado ante el comité para que permitieran continuar en esta escuela. Él dijo: Jack, ¿tú sabes qué es la gracia? Yo no tenía idea.
Él me dijo, Jack, es algo que tú no mereces, pero de todas maneras te estoy dando. Fue en ese momento que por primera vez encontré a Jesús en los ojos llorosos de mi director. Nunca olvidé que conocí a Jesús a través de alguien más. De eso se trata La Fuente. Nos reunimos, comemos juntos, leemos la palabra de Dios juntos, nos queremos unos a otros. Creo de todo corazón que, así como yo conocí a Jesús a través de los ojos de mi director, las vidas de las personas pueden ser cambiadas al experimentar a Jesús. Momentos musicales. Ya no me importarán las tristezas ni el placer, decidí que así será. Negaré mi propio ser, mostraré a Cristo, este no es nuestro lugar. Somos hijos de un mismo Dios, tenemos la solución, anunciar a mi generación que Cristo regresará. Cada uno es singular, modos, formas de hablar, diferentes al pensar, mas viviendo en unidad, encontramos el amor que en el mundo se perdió. Somos hijos de un mismo Dios, tenemos la solución, anunciar a mi generación que Cristo regresará, mucho más que una pasión. Hoy debemos anunciar. Somos hijos de un mismo Dios, tenemos la solución, anunciar a mi generación que Cristo regresará. Somos hijos de un mismo Dios, tenemos la solución, anunciar a mi generación que Cristo regresará. Momentos de oración.
Hola, hola mis amigos, un saludo cordial para todos, tengan un buen sábado, aquí estamos una vez más para nuestro repaso de la lección de escuela sabática, estamos ya en la lección número 6, donde vamos a seguir hablando acerca de Jesús, nuestro gran maestro. Recuerden que en esta temporada, en este trimestre, estamos estudiando la educación cristiana, un tema muy interesante para nuestras familias y para aquellos que tenemos hijos, es un tema súper interesante. Pero además, en el área de educación, la Iglesia Adventista se preocupa mucho por la educación, ya que tenemos colegios y universidades. Así que una vez más estamos reunidos aquí para poder desarrollar esta escuela sabática y como siempre, pues tenemos invitados especiales. Hoy tenemos de la Iglesia de Telde a una de nuestras ancianas de iglesia, la dirigente de nuestra iglesia, nuestros líderes, Piedad Martel. Piedad, un saludo. ¿Quieres saludar a tus amigos y familiares? Claro que sí, una alegría estar con todos ustedes y muchas bendiciones desde ya. Muy bien, gracias. Y de la iglesia de vecindario tenemos a Montserrat. Montserrat es la primera diaconisa de la iglesia, además la directora de ministerio personal allí en la iglesia de vecindario. Un saludo, Montserrat. Gusto de tenerte con nosotros. Un saludo para todos, bendiciones, feliz sábado y bueno, esperemos que el Señor obre también en lo que vamos a comentar hoy. Muchas gracias, Montserrat. Y de la iglesia de Las Palmas, nuestra iglesia principal de la región, tenemos al director de ministerio personal, nuestro amigo Abel González. Abel, gracias por estar con nosotros. ¿Quieres saludar a tus amigos y familiares? Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Feliz sábado, que Dios los bendiga y que realmente pueda bendecir este programa para que estos comentarios de la escuela sabática, este repaso, pues, pueda servir para que nuestras vidas puedan ser edificadas en la palabra de Dios. Oye, muchas gracias, Abel. Y como siempre, es bueno invitar a nuestro gran maestro, Jesucristo. Quiero que por favor nos dirijas en oración, Abel. Señor que estás en el cielo, estamos agradecidos a ti porque tú nos das este sábado, porque podemos compartir este programa a través, Señor, de las redes sociales. Gracias, Señor, porque podemos adorarte de esta manera. Y te quiero pedir ahora que tú nos dirijas, que realmente sea tu Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas, el que dirija nuestros labios y el que dirija, Señor, las vidas de las personas que nos están escuchando, para que podamos entre todos sacar conclusiones que puedan hacer que nuestra vida espiritual crezca, para que podamos parecernos más a Jesús y estar cada día más unidos en torno a su presencia. Bendice este repaso de la lección, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como siempre, vamos a tratar de utilizar un PowerPoint que nos ayuda mejor a ilustrar nuestra presentación de hoy. Así que vamos entonces a ver, ahí tenemos nuestra lección de hoy, la lección número 6. Como lo he dicho hace un momento, más lecciones del Gran Maestro. La semana pasada estuvimos hablando de las lecciones del Gran Maestro, pero hoy vamos a ver más lecciones todavía. Hoy vamos a hablar de algunas historias que Jesús contó, historias que hay en la Biblia que son muy edificables para todos los creyentes, los que estudiamos la Biblia. Nuestro texto de memoria para esta semana está en Marcos 10:52 y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta será una de las historias que vamos a ver en esta semana, la historia de Bartimeo. Pero bueno, eso ya lo dejamos para más adelante cuando trabajemos en esa historia. Algo que quiero decirles a nivel de introducción es que la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable, es decir, nuestra condición de pecado. Y la única solución está en Jesucristo. Esta semana vamos a analizar esa única solución que es nuestro gran maestro, que es Jesús. En Jesús encontramos la respuesta a las grandes preguntas que tiene el ser humano. Encontramos las grandes enseñanzas que son el fundamento de nuestra fe. Hay que recordar que Jesús fue un rabino, un gran maestro. Nunca ha habido un maestro humano como él, porque él es Dios, él es preexistente, él ya existía con el Padre desde un principio. Dios descendió de forma humana y de esa forma actuó como rabino y como maestro.
Aquí en la tierra, varios lo identificaron como maestro. Cuando se entrevistó con Nicodemo de noche, recordarán ustedes, Nicodemo, al referirse a él, le dijo rabí, le dijo gran maestro. Así que no es de extrañar que la sierva del Señor, Elena White, haya dicho que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto. Así que lo que queremos dar por sentado como primera pregunta en esta mañana, en esta oportunidad, es la premisa fundamental es señalar que Jesús es el gran maestro. Y la primera pregunta es para Abel. En vista de quién era Jesús, ¿por qué tiene sentido aprender de él las mejores formas de enseñar las verdades espirituales? ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no solo lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos? Me parece que esta es una pregunta importante, especialmente porque podemos hablar de Jesús, nuestro gran maestro, y de él aprendemos. Adelante, Abel, coméntanos lo que has investigado sobre esta primera pregunta. Bien, pues lo primero de todo es entender que Jesús, como tú bien dijiste, fue reconocido como rabí, como maestro, incluso por sus propios discípulos, cuando le dijeron rabí, ¿dónde mora? Nicodemo, que lo trata también, y muchas veces se registra la palabra maestro cuando se refieren a Jesús. ¿Por qué realmente eso era así? ¿Qué era lo que...? Porque en aquella época había más rabinos, había más maestros. ¿Por qué realmente, a pesar de que Jesús no es un hombre rico, no es una persona destacada, lo consideran maestro, lo consideran... ¿Y qué es lo que realmente veían en Jesús? ¿Por qué la gente realmente llegó a esa conclusión? Lo primero de ellos, tenemos que entender que el ministerio de Jesús se basa en la palabra de Dios. Jesús era un buen conocedor de la palabra de Dios. Y había muchas personas que estaban cansadas de oír mensajes que eran o sea, que decían ser de Dios, pero que realmente eran tradiciones. Jesús, lo que no era bíblico, nunca lo aceptó. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavar las manos? Y Jesús responde, ¿no? Jesús, las tradiciones que ellos habían impuesto para hacer una observancia de la palabra de Dios, pero que no eran bíblicas, Jesús los liberó. Jesús fue una liberación para muchas personas y con un mensaje totalmente bíblico. Escrito está, contesta Jesús en las tentaciones, y con posterioridad Jesús vemos cómo muchas veces cita la palabra de Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús cita las palabras del Antiguo Testamento: amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en multitud de ocasiones Jesús realmente hace alusión al Antiguo Testamento. Es decir, Jesús defiende la palabra de Dios, Jesús, porque él la conoce desde niño, la estudia y realmente la conoce. Pero lo que realmente dio fuerza a Jesús como maestro no fue solamente el conocimiento teórico, como diríamos nosotros, el dominar la Biblia, el saber dónde está este texto, qué le tengo que decir a alguien para demostrarle que el sábado es el verdadero día del Señor, etcétera, etcétera, sino también su ejemplo. Es importante. Antes, en un estudio bíblico que tenía con una persona, le comentaba, precisamente hablando de Ellen White, cómo Jesús dijo: por sus frutos conoceréis a los profetas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús hizo la voluntad del Padre. Cuando estuvo en esta tierra, con su naturaleza humana, Jesús fue una persona humilde. El apóstol Pablo lo resalta: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Era una persona humilde, era una persona que hablaba con autoridad, pero que a su vez era cercano a sus oyentes. Se ponía en su piel, los entendía, y realmente eso le dio fuerza a su mensaje. Y sobre todo, que Jesús, de él se dice que andaba por las calles, por las plazas, por las ciudades, haciendo el bien. Es decir, que realmente no solo Jesús conocía la palabra de Dios, sino que la practicaba. Era una persona humilde, una persona que hacía el bien, que nunca usó el poder que tenía para beneficiarse para sí mismo, sino para ayudar a los demás, y un hombre que podía hablar con autoridad porque conocía la palabra de Dios.
Yo creo que eso es lo que realmente la gente admiró de él y es lo que nosotros debemos de admirar de Jesús, todas esas características que se dieron en su vida y que nosotros debiéramos hacerlas nuestras, ¿no? Parecernos, conocer más de la palabra de Dios y parecernos más a Jesús, igual que Jesús se parecía al Padre. Muy bien, qué interesante. Me gusta esta expresión que has dicho, que Jesús cuando enseñaba, enseñaba con autoridad, especialmente porque él conocía la Torá, conocía el Antiguo Testamento bastante bien y por lo tanto, pues claro, hay que recordar que Jesús es preexistente en su naturaleza humana, pues cuando nació de la Virgen María, pues entonces allí no, ¿verdad? Es su naturaleza humana, pero en su calidad de Dios, él era preexistente, ¿no es cierto? Y el mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento, así que él conocía muy bien, pero como humano yo creo que aprendió muy bien las lecciones del Antiguo Testamento, las historias del Antiguo Testamento. Muy interesante. Algo que también me llama la atención es que Jesús enseñaba y era coherente con lo que enseñaba, ¿no es cierto? O sea, que él en lo que decía y en lo que hacía, ¿no es cierto? Qué importante es eso, enseñar también con el ejemplo. Muy bien, a ver, muchas gracias por todo el desarrollo de lo que has presentado. Vamos a continuar entonces ahora con nuestro bosquejo de nuestra lección. Vamos a hablar ahora de 4 puntos importantes. Vamos a referirnos a 4 historias. Los maestros enseñan de muchas formas. Jesús enseñó a través de parábolas, que eran pequeñas historietas o leyendas que andaban por ahí. También Jesús enseñaba a través de las cosas que veía en medio de la naturaleza, pero también Jesús utilizaba el Antiguo Testamento. Y hoy quiero que hablemos de 4 historias que son interesantes, nos dejan cada una de ellas lecciones muy interesantes. La primera tiene que ver con la historia de la caída. Jesús conocía el plan de la redención, conocía la caída del ser humano, el pecado original en nuestros primeros padres. Ahora, la pregunta que sigue es muy importante. Vamos a hablar sobre la historia de la caída en primer lugar, ¿sí? Esa sería la primera sección. Y esta pregunta es muy interesante. Esta pregunta es para Montserrat. La historia de la caída se registra en Génesis capítulo 3 del 1 al 11. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le habrá preguntado a Adán, ¿dónde estás tú? Esta sería la primera sección de la intervención de Montserrat. Y luego hay una segunda intervención que está en Romanos capítulo 5 del 11 al 19, donde Pablo vincula muchas veces directamente lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo Jesús vino a deshacer lo que hizo Adán? Pablo es un experto en comparar al primer Adán con el segundo Adán, que es Jesús. Así que un tema muy interesante para dialogar. Así que este es el tiempo de Montserrat para que ella nos desarrolle esta sección. Es interesante la pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios esa pregunta, no vemos toda la connotación de la pregunta. Vamos a suponer que ahora yo he ordenado a uno de mis hijos hacer algo y mi hijo pues no ha decidido hacerlo. Y yo le pregunto a él, me ha desobedecido, por supuesto, yo le pregunto, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? Es prácticamente lo que está queriendo decir esta pregunta. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué te dije que hicieras? ¿Qué te dije que no hicieras? Y me hace pensar, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Cuando nosotros leemos esta pregunta en la Biblia, pensamos, porque dice que se escondieron, que oyeron la palabra, oyeron a Dios y lo oyeron caminar en el huerto, lo oyeron llamarle y se escondieron, ¿no? Uno piensa, ¿Dios sabía dónde estaba? Sí. Claro que sí lo sabía. Claro que sí, lo sabía perfectamente. Solo que él quería, como padre amante, quería este detalle, como nosotros también cuando reprendemos a nuestros hijos y les queremos llevar a ver la consecuencia de los actos que han hecho, de las cosas que han hecho. Es una forma de educar. ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste?
Podemos cambiarla por ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde estás colocado ahora? ¿Estás en el camino que yo te indiqué o estás en el camino que va a la perdición y tú lo sabes? Porque nosotros sabemos exactamente en qué momento estamos y dónde estamos colocados. Y referente a la segunda parte, que está en Romanos 5:11, yo voy a buscarlo. Hay algo muy curioso. Aquí compara a Cristo con la ley. Pone también en Filipenses, yo me quedé mejor que con Romanos, algo que describe mucho más de la labor de Cristo y la labor, lo que hizo Adán y en comparación con lo que hizo Jesús. En Filipenses 2:7, 2:7 no, en el capítulo 2 habla acerca de Jesús, habla de su ministerio, de su humillación y de su exaltación. Habla de que Jesús vino siendo Dios, él se despojó de su naturaleza divina, no de su naturaleza en sí. Él ocultó su naturaleza dentro de un cuerpo humano. Su naturaleza divina la ocultó dentro de un cuerpo humano, porque todos sabemos que en la palabra de Dios dice que no podemos estar ante Dios sin caer fulminados por su gloria. Pero él no estimó, no puso su vida celestial, su vida de Dios como algo importante. Lo puso como algo que no tenía importancia para él. ¿Por qué? Porque él quería enseñarnos que en lo que falló Adán fue en la obediencia. Solamente Dios le pidió un detalle de obediencia. No comerás de ese fruto, pero él comió. Fíjense que en el libro del deseado de todas las gentes, habla la hermana White, que estaba hablando a nuestro hermano adelante, habla diciendo que Adán y Eva no estaban exentos de ningún tipo de elecciones. Los ángeles venían a donde estaban ellos y les hablaban, les decían y les contaron todo lo que había sucedido en el cielo con Lucifer, la batalla que había habido, que Jesús había ganado la batalla. En ese entonces en la Biblia no se le llama Jesús, sino se le llama Miguel, que es el rey de todas las huestes celestiales. Y ellos lo conocían, ellos sabían toda esta historia. Hay lección tras lección en cada momento, en la vida de Cristo, en la caída de Adán, en la misericordia que Dios ha tenido hacia nosotros, en todo. Hay lección y Cristo es la lección más sublime de todas. Una lección de humildad, una lección de amor ante todo, una lección de obediencia, como dice el apóstol Pablo, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, fantástico. La verdad es que cuando Pablo compara el primer Adán con el segundo Adán, dice que por el primer Adán entró el pecado y en el segundo Adán entró la victoria sobre el pecado. En el primer Adán entró la muerte y en el segundo Adán, pues, la posibilidad de vida eterna, ¿no es cierto? Así que es maravilloso lo que se presenta. Y por otro lado, hay muchas lecciones que aprender de esta historia, ¿verdad? Porque prácticamente en Adán, pues, se cayó, pero en Jesús hay un plan de redención y un plan de salvación. Gracias, Montserrat. Muchas gracias por tu participación. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de la lección y tenemos que ir ahora a la segunda historia. La segunda historia es muy interesante porque es la historia de Jacob. Jacob realmente, recuerden que es un personaje importante porque de ahí surge realmente la nación israelita. A Jacob se le cambió el nombre por Israel. Y bueno, la historia es muy interesante y yo quiero que en esta ocasión sea Piedad lo que nos trabaje. En Génesis capítulo 28, 10 al 17, ¿cuál es el contexto de esta historia? ¿Qué nos enseña acerca de la gracia de Dios para aquellos que en cierto sentido están huyendo de sus pecados? Recuerden que
Jacob cometió un grave error, su nombre es suplantador, y ese grave error lo llevó a ser un fugitivo, errante. Y mientras estuvo fugitivo y errante, gran experiencia estuvo con Dios. Vamos a permitir que Piedad sea la que nos comente y nos cuente esta historia y las lecciones que podemos aprender de ella. Pues sí, la historia es muy interesante. Como sabemos, Jacob había cometido un pecado, había cometido un error grande delante de Dios, delante de su padre y delante de su hermano Esaú. Muy bien, entonces a causa de ese error, porque por causa del engaño, él le quitó la primogenitura a Esaú, entonces pasó mucho tiempo huyendo de su hermano porque Saúl lo perseguía. Y en esa huida, que es la pregunta que nos ocupa ahora, en esa huida él tiene una gran experiencia con Dios. A mí me gustaría que me acompañaran en Génesis 28. En Génesis 28 se nos relata un sueño que tiene Jacob, un sueño grandioso. Él sueña que ve una escalera, pero esa escalera es muy especial porque tiene su base en tierra, en el suelo, y la parte alta llega hasta el cielo. Y dice que los ángeles, ve como los ángeles bajan y suben por esa escalera. Esa escalera está simbolizando a Cristo. A partir del sacrificio de Cristo, nosotros podemos tener una comunión con el Padre. Y es gracias a ese Cristo, gracias a esa escalera, a esa unión entre lo humano y lo divino, gracias a eso, cuando nosotros nos ponemos en disposición de orar, sabemos que hay un Dios que nos está escuchando. Antes de eso era imposible. Pues bien, él tiene ese sueño. Y entonces en el versículo 13, este sí lo voy a leer, este versículo 13 porque es importante, dice así: y vio al Señor en lo alto de la escalera, que le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y aquí viene lo interesante para nosotros y el aprendizaje que tiene este versículo. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. ¿Y qué importancia tiene que el Señor le diga a Jacob que le va a dar la tierra? Muy bien. Esta promesa era la promesa que él había hecho a sus antepasados, a Abraham, a Isaac. Pero, ¿qué sucede cuando el Señor nos promete algo y nosotros no hemos cumplido, no nos sentimos que hemos errado, nos sentimos que hemos pecado? Fíjense cómo el Señor mantiene su promesa con Jacob. Y por eso le dice: esa tierra que les prometí, a pesar de tu error, a pesar de tu engaño, a pesar de tu pecado, te sigo manteniendo la promesa. Esa promesa, evidentemente, es para Jacob y para su familia y para sus descendientes. Pero a mí me gustaría llevarlo al plano personal. ¿Cuáles son nuestros errores? ¿Qué cosas hemos cometido? ¿Y quién no ha cometido errores delante del Señor y delante de nuestros hermanos? Pero lo bonito del caso es que a pesar de nuestro error y en su gran misericordia, el Señor, a pesar de tu pecado, a pesar de tu error, te sigue manteniendo la promesa. Quiero que me acompañen ahora en el versículo 15, porque el Señor todavía en el sueño le dice a Jacob: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra. Y sigue diciendo: no te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Esa promesa me gustaría que la hiciéramos nuestra, porque es para nosotros. Hay tantas promesas grandiosas en la Biblia. Y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de lo que cada uno haya podido hacer, el Señor es fiel y mantiene su promesa con nosotros. Yo quiero que nos quedemos con esa idea, que a pesar de los errores, el Señor mantiene esas promesas con cada uno de nosotros. Qué bonita historia, ¿verdad? A mí me encanta esa visión sobre la escalera, porque ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla con Natanael, le dice en el capítulo 1 de San Juan que Él es esa escalera mediadora. Y es que allí Jacob comenzó a experimentar el gozo del perdón, el gozo de la aceptación.
Y él despertó del sueño y dijo, he estado hablando con Dios, Dios se me ha manifestado en estos momentos. Una experiencia realmente maravillosa. Su vida tuvo una mejor perspectiva, hizo un pacto con Dios y de ahí las cosas cambiaron. Dios le dio una vida de grandes éxitos y de prosperidad. Bueno, la historia sigue todavía más. Ojalá que los que nos escuchan se animen y se motiven a seguir estudiando, porque pasaron muchos años, casi 20 años, hasta que él decide regresar, ¿verdad? Y viene el reencuentro con su hermano Esaú. La historia es realmente bonita. Gracias, Piedad, gracias por habernos presentado las lecciones interesantes que se pueden aprender, especialmente esas promesas que has mencionado. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta semana. Hay otra historia que podemos hoy considerar. Ahora son historias del Nuevo Testamento que están estrechamente relacionadas con el Gran Maestro. La siguiente historia es la historia de una mujer cananea. Así que de esta historia hay una pregunta muy interesante. Y tiene que ver con analizar esa historia de la mujer cananea, una mujer gentil de la región de Tiro y Sidón. Y aquí lo ideal es que nosotros analicemos las siguientes preguntas. ¿Qué opinas de la audacia de la mujer? ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo el mismo Jesús enseñó a los demás? Recuerden que estamos hablando de lecciones del Gran Maestro. Así que lo interesante es ver cómo actúa Jesús en esta historia. Muy bien, pues esta vez le corresponde a Abel trabajarnos esta pregunta. Adelante, Abel. Bien, la verdad que es una historia apasionante, para mí siempre lo ha sido. La historia de la mujer cananea, porque creo que realmente en ella Jesús muestra no solamente, Jesús muestra dos caras del trato. Primero la trata como quienes lo escuchan la tratarían, para luego realmente tratarla como Él quiere que sean tratadas las personas. Es decir, ella llega y le dice que su hija está poseída por un demonio. Primero Jesús busca la forma de encontrarse con ella, va cerca de la región de Tiro y Sidón, se queda en una casa porque Jesús realmente sabe que allí la va a encontrar, que ella lo va a descubrir. Y Jesús quiere enseñarle a sus discípulos algo importante. Primero, fíjense que cuando ella se dirige a Jesús, Jesús parece que la corta. A mí desde luego me dicen eso y no sé si le hubiera vuelto a hablar más, pero la fe de ella era tan grande y Jesús lo sabía, que le dio pie a tratarla así para llegar a lo que él quería llegar, es decir, para enseñarnos cómo tratar a una persona. Para los judíos, hablar de los gentiles, de los no judíos, ellos los trataban como perros y además los judíos no tenían a los perros como mascotas. Para un judío, un perro era un animal que no servía absolutamente para nada, era un animal inmundo, que también lo eran los asnos, pero por lo menos le valían para cargar, pero es que los perros no valían ni para eso. De manera que ellos los tenían por animales inútiles. Los cananeos sí que los tenían por mascotas, por animales de compañía, pero los judíos no. Y ellos llamaban perros a los gentiles. Entonces Jesús le dice, ella viene y le pide la bendición para su hija, y Jesús le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Es decir, las bendiciones que yo tengo para los israelitas no está bien que yo se las dé a los gentiles. Y la trata de perra. O sea, más. Claro, yo me imagino los discípulos frotándose las manos. Está haciendo lo que realmente él tiene que hacer, tratarla como la tiene que tratar. Ya está bien que tratara de una forma cordial a una mujer samaritana como para encima seguir en esta situación. Pero ahí se vino todo abajo, porque esta mujer tenía mucha fe y dice, sí, yo tengo perros y sé cómo comen los perros. Y le dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Es decir, ustedes pueden considerar que yo soy un perro, pero los perros también comen de las mesas de sus señores. Está diciendo, y ella, en su sabiduría, está tratando a Jesús como un caballero, como un señor. Ella entiende su expresión. Ella sabe cómo un judío la considera.
A ver, parece que el sonido se ha ido. Realmente. A ver, ahora sí. ¿Se oye? Ahora sí, sí, adelante. Vale. Ella sabe que realmente Jesús tiene algo para ella y ella persiste. Ella dice, bueno, tendrá esa forma de pensar, pero yo lo voy a convencer. Yo soy una mujer astuta y yo lo voy a llevar a mi terreno porque yo sé que él ha hecho muchos milagros y realmente puede hacer el milagro que yo quiero. Y entonces fue cuando realmente Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vete y sea hecho como tú quieres. Ella vuelve a su casa y su hija estaba restaurada. Es muy curioso que Dios no siempre hace lo que yo quiero. Dios hace lo que es mejor para mí. Pero fíjense que en el caso de la mujer cananea le dice, vete y sea hecho como tú quieres. Es decir, que el Señor estaba de acuerdo, estaba dispuesto a darle esa bendición porque sabía que era lo mejor para su hija. Y realmente Jesús lo que hizo fue decir, mira, yo la he tratado como ustedes la iban a tratar, como si fuera un perro, pero ella no se merece ese trato. Ella se merece un trato exquisito porque es un mérito tremendo que no siendo judía, ella crea en mí y realmente acepte mi ministerio salvador para su vida. Y Jesús la restauró e incluso la alabó y dijo que grande era su fe y que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Es decir, que al final Jesús realmente la restauró. Y Jesús en esta historia nos demuestra que muchas veces nosotros no tratamos a la gente, a las personas, como las personas necesitan ser tratadas. Y que tenemos que aprender que nadie, porque sea de un país diferente, de una raza diferente, o porque viva una vida de pecado, debemos de tratarla mal, sino debemos de tratarla con amabilidad y como se merecen, como necesitan ser tratados, si nosotros queremos que Dios pueda derramar bendiciones sobre esas personas. Y cuando realmente nosotros hacemos eso, somos canales de bendición, como Jesús lo fue con la mujer cananea. Solo que tenemos que tratar a las personas como realmente merecen y necesitan ser tratadas. Maravilloso, me ha encantado esto. Bueno, me ha gustado todo lo que ha dicho, pero esta última parte es importante. Jesús dijo, al que vi bien no le echo fuera, y él no discriminó a nadie. Y qué bonito, ¿verdad?, cómo trató a esta mujer. Da la impresión de que al principio es grotesco, ¿verdad? La impresión, esa impresión, pero cuando se conoce bien el contexto y al final cómo termina alabándola con respecto a su fe. Gracias por la explicación tan interesante. Vamos a continuar entonces con otra historia más. Una historia más que es también muy bonita y tiene que ver con la historia de un ciego y que a su vez era mendigo. Nos referimos al ciego Bartimeo. Vamos a ver esta historia. Esta historia me gustaría que la comentara entonces Montserrat. Y bueno, cuando nosotros leemos esta historia en Marcos 10, 46 al 52, podemos ver la gran misericordia que Jesús muestra sobre Bartimeo. Y lo ideal es que nos detengamos a pensar que el deseo de ver ese ciego lo lleva a la decisión de seguir a Jesús camino a Jerusalén. Y ahí vienen las preguntas interesantes. ¿Crees que Marcos pudo estar haciendo un contraste entre Bartimeo y los otros discípulos? ¿Cuánta luz arroja esta historia sobre lo que significa para ti ser receptivo al gran maestro? Recuerda que estamos estudiando al gran maestro Jesús y qué lección podemos aprender de esta historia tan interesante. Bueno, vamos a permitir que Montserrat nos hable sobre esta historia del ciego Bartimeo y su fe también. De hecho, es el versículo de memoria de esta semana, se encuentra aquí en esta cita. Sí, es curioso que una persona que haya oído, porque si algo tienen muy bien los ciegos, es un oído muy agudo. Ellos pueden oír incluso mucho mejor que cualquiera de nosotros, eso lo puede confirmar Abel, que Sí, cuando se nos disminuye uno de nuestros sentidos, hay otros que se aumentan y entre ellos está el oído. Pues este hombre, a mí la verdad es que me admira bastante porque siendo ciego, impedido, seguir los pasos de Jesús para poder alcanzarlo,
me hace recordar como también a la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, no podía llegar a Jesús. Y él se vio en la misma situación, no podía llegar a Jesús, pues tomó la decisión. ¿Qué hace un ciego? Pues ya no puedo más, gritó. Empiezo a gritar. Curiosamente, la palabra de Dios menciona que los discípulos, los mismos discípulos de Jesús, le mandan a callar. Y las personas que estaban alrededor de él también le mandan a callar, pero él sigue. Vemos aquí también otra experiencia de fe tan grande que él estaba convencido de que si Jesús le oía, Jesús iba a sanar su vista. A mí me llama la atención, me ha llamado muchísimo la atención la fe de una persona que no ve, pero que ve más que los que veían. Él sabía que Jesús podía sanarlo y hizo todo lo que estaba en su mano para eso, para lograrlo. Pero sin embargo, los que veían y estaban a su alrededor no fueron capaces de ver que ese hombre necesitaba la lección más grande que Dios podía haberle dado. Y es la vista, el ver las grandes maravillas que Dios ha creado en este mundo para cada uno de nosotros. La pregunta que dice, ¿crees que Marcos pudo estar haciendo esta diferencia, el contraste entre Bartimeo y los discípulos? Pues sí, porque se ve claramente que hay una diferencia. Los discípulos le mandan a callar, intentan evitar que él llegue a Jesús, pero Jesús se dio cuenta de eso. Y Jesús es el que lo manda a llamar y le dice, y al final me encantan esas palabras porque también le dice, como a la mujer cananea, vete porque tu fe te ha salvado. No le dice te ha sanado, tu fe te ha salvado. La fe tan grande que tenía fue un motivo de salvación espiritual para ese hombre, tanto que dice que al instante recobró la vista y, ¿cómo termina el versículo? Seguía a Jesús por el camino. Muy interesante, la verdad. Yo creo que este hombre experimentó un nuevo amanecer para él, una vida nueva y mejor al recuperar la vista. Y su perspectiva de la vida cambió. Y en lugar de obedecer a Jesús, le desobedeció, porque Jesús dijo que fuese a decir a otros y él decidió, ¿verdad? Siguió a Jesús, quería estar con Jesús, ¿verdad? Él quería estar con Jesús. Muy bien, gracias, Montserrat. Pues estamos llegando casi al final de nuestro estudio. Estamos llegando prácticamente a la conclusión, ¿verdad? Sobre esta lección del gran maestro. Y aquí en la conclusión me gustaría que reflexionáramos en este pasaje de Hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A manera de conclusión, esta pregunta es para Piedad. De acuerdo al texto que hemos leído de Hebreos 5, 12 al 14, ¿qué nos enseña esto sobre la verdadera educación? Estamos prácticamente concluyendo. Yo creo que a manera de conclusión, pues vamos a dejar que Piedad nos trabaje esta última parte. Adelante, Piedad. Muy bien, el versículo que acabas de leer tiene que ver con la enseñanza, ¿verdad? Él está diciéndoles, hace tanto tiempo que conocéis la noticia y todavía hace falta que se os estén explicando las cosas más sencillas. Bueno, Jesús como maestro podemos decir que abre el telón en el gran sermón de la montaña. Ahí en ese sermón es cuando Jesús empieza poquito a poquito a desvelar cómo es el reino de Dios. Y explica muchas cosas. Es un sermón amplio, es un sermón abarcante.
es un sermón, es un gran sermón del Maestro. Ahí habla de los mandamientos, habla de cómo pedir para que se cumplan en nuestra vida cosas imposibles, el Mateo 7:7, ¿verdad? El Mateo 7:12, la regla de oro. O sea, es una enseñanza abismal. Pero sin embargo, esa enseñanza está apuntando a algo más allá. Dice en el camino a Cristo, no voy a leer todo el párrafo, sino voy a hacer un escueto resumen. Dice así: cuando estamos con Cristo, deseamos llevar su imagen y respirar su espíritu. Y esto llega a ser una delicia. Es decir, toda la enseñanza de Jesús, toda la enseñanza del gran Maestro, todo lo que hemos podido aprender está apuntando a algo más allá. Es más que una doctrina, es más que una teoría, es un cambio en nuestra naturaleza. Quiero que podamos llegar a entender qué es lo que Jesús quería transmitirnos. Para eso me gustaría que nos fuésemos a Apocalipsis 14:1. Ya estamos en la tierra nueva, como Juan cuenta. Dice: entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Qué es el nombre en la Biblia? Es el carácter. Toda la enseñanza del Maestro, todo lo que Él quiso mostrarnos y todo lo que está escrito en su palabra están apuntando a algo, a que tengamos su nombre, a que tengamos su carácter. Es algo más amplio de lo que podemos imaginar a simple vista. Yo puedo imaginar a un pueblo, el pueblo de Dios, con su imagen, con la imagen de Jesús, con el carácter de Jesús. Puedo imaginarme un mundo con seguridad, un mundo amable, un mundo en paz, un mundo donde los unos a los otros nos estamos ayudando. Y esto es lo que Jesús vino a enseñarnos. Pero como les digo en esta respuesta, es mucho más que una enseñanza del Maestro. Está apuntando a que nuestro carácter, por haber estado con Jesús, llega a ser su imagen. Maravilloso, qué lindo, ¿eh? A mí me gusta lo que dice 1 Juan 3:1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Y eso somos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que Dios quiera que la esperanza en Jesús, de encontrarnos con Él, nos transforme día con día. Y que las lecciones del gran Maestro, incorporadas en el corazón, nos hagan proyectar la imagen de Jesús. Gracias a los tres por haber ayudado en esta lección. Vamos a concluir con una oración. Voy a pedir a Montserrat que nos dirija, por favor. Sí, con mucho gusto. Bendito amado Padre, en este momento, Señor, queremos darte infinitas gracias porque decidiste en un momento de este mundo enviar a tu Hijo para que nos enseñe, Señor, por medio de su vida, por medio de su sacrificio, por medio de su entrega completa, Señor, por medio de todos los actos que hizo, Señor, mostrándote hacia nosotros con amor, con benignidad, con bondad, Señor, para que veamos cuál es el verdadero camino que debemos seguir. Gracias, Padre, porque tus enseñanzas llegan a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, un saludo para todos. Gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo. Y bueno, vamos a despedirnos, queridos amigos, con nuestra audiencia, nuestros hermanos de la iglesia en las Islas Canarias. Tenemos a nuestros hermanos, un saludo para los de vecindario, para los de Telde, para los de Ingenio, para los de Tamaraceite y para nuestros hermanos de Las Palmas. Bendiciones para todos. Así que Saludos, bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones y feliz sábado.
Y ahora viene el momento más esperado de toda la casa, la historia para los peques. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Desayuno con las aves. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice: Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. El mensaje es: Dios sabe lo que necesito, Él se preocupa por mí. ¿Has visto alguna vez a las aves alimentándose? ¿Qué comen? Si Dios te dijera que las aves te van a traer alimento, ¿qué esperarías que te trajeran? ¿Semillas? ¿Lombrices? ¿Alguna fruta? Hace mucho tiempo Dios envió unas aves para alimentar a un hombre. La historia de Elías y las aves es una historia maravillosa. Hace mucho tiempo, el malvado rey Acab reinaba en Israel. Acab hizo lo malo a la vista de Dios más que ningún otro rey. El rey Acab y la reina Jezabel adoraban ídolos. Llevaron a los israelitas a adorar ídolos también. Animaron a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios. Jezabel y los profetas malvados de Baal mataron a los profetas de Dios. Dios tenía un profeta llamado Elías. Elías era de Tisbe, de la región de Galaad, de la otra orilla del río Jordán. Elías servía a Dios y le enseñaba a otros a adorarlo. Se preocupaba por la adoración de ídolos que se observaba en Israel. Él sabía que esa adoración aumentaba la maldad entre los israelitas. Le disgustaban los sacrificios hechos a los dioses paganos. Los profetas de Baal le enseñaban a la gente que el dios Baal era quien enviaba la lluvia y el rocío. Creían también que Baal controlaba los ríos y los arroyos. Elías sabía que era Dios el que lo hacía y no podía soportar la idea de esta enseñanza engañosa. Elías le rogó a Dios que le enseñara una lección al pueblo de Israel. Así que Dios le pidió que le diera un mensaje al rey Acab. Elías sabía que el rey Acab no quería ningún mensaje enviado por Dios. Sabía también que los guardias del palacio lo reconocerían como profeta de Dios. Podían arrestarlo, hasta podían entregarlo en manos de Jezabel y sus malvados profetas de Baal. Pero a pesar de los peligros, Elías no vaciló. Fue a Samaria y sin que lo detuvieran los guardias, entró directamente al palacio. Se dirigió directamente al rey y le dio el mensaje que Dios le enviaba. Juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Le dijo Elías al rey y rápidamente se alejó del palacio. Elías no estaba solo cuando fue a ver al rey Acab. Sin la protección de Dios, seguramente los guardias lo habrían arrestado y matado. Pero Dios estaba con él y así pudo entrar al palacio. Dios lo ayudó también a salir de allí. Dios le dijo a Elías: Sal inmediatamente de aquí. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Allí encontrarás agua en el arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Y eso es exactamente lo que pasó. Elías encontró un lugar seguro y tranquilo al lado de un arroyo. Cada mañana y cada tarde los cuervos le traían alimento a Elías. Y durante muchos meses Elías bebió agua del arroyo. Tuvo siempre agua para beber mientras el arroyo tuvo agua. Elías se sentía seguro al cuidado de Dios. Cada vez que los cuervos bajaban para traerle comida, Elías sabía que Dios le estaba dando el regalo de la vida. Y sabía también que su vida era preciosa para Dios. Momentos musicales.
el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. Tormenta mirándote
Momentos de oración. Un feliz sábado para todos nuestros amigos, hermanos de las iglesias de las Islas Canarias. Estoy muy agradecido en esta mañana de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias al pastor Tomás Márquez, que nos ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Es nuestro deseo que la bendición de Dios pueda ser derramada sobre cada uno de nosotros en este sábado glorioso del 7 de noviembre. Esperamos que el Señor pueda obrar en la vida de cada uno de nosotros. Bien, hermanos queridos, antes de abrir la palabra de Dios, les invito para que juntos oremos al Señor pidiendo su dirección, su compañía en este programa de hoy. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos porque solo tú mereces la honra y la gloria. En esta mañana venimos a ti en primer lugar poniéndonos en tus manos para que tú nos uses como instrumento tuyo, pidiendo la unción de tu Santo Espíritu. Y en una forma muy especial, oh Dios, queremos suplicarte si hay entre nuestros hermanos que hoy me escuchan alguien que está pasando por un problema familiar, que tú puedas, oh Señor, ayudarle a solucionar sus problemas. También queremos pedirte si hay alguien que está pasando por un problema de salud, Padre, que tú le visites. Hay alguien que está triste esta mañana, oh Señor. Hay alguien que quizás está pasando por una situación económica. No sé cuál sea el problema por el cual tú estás pasando, pero, Padre, te suplicamos esta hora que tú pueda hacer con cada uno de nuestros hermanos y que pueda visitarle y asistirle conforme a sus necesidades. Que tu Santo Espíritu obre de una manera especial en sus corazones. Quédate en medio de nosotros, Dios, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestros queridos hermanos de las Islas Canarias, para mí, sinceramente, es un privilegio poder nuevamente le manifiesto mi gozo de poder compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Estamos pasando
por una época, un periodo de crisis en todo el sentido de la palabra, crisis emocional, crisis económica, crisis política, crisis moral, crisis de todo tipo. Realmente el mundo está sumido en un gran caos. Y esto nos dice a nosotros claramente que el Señor está preparando todo para su venida. El cumplimiento de las profecías se están dando de una manera rápida y sucesiva. Los acontecimientos finales es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Es claro que el Señor está viniendo y está viniendo muy pronto. Y es por lo tanto nosotros tenemos que prepararnos para ese momento especial y tenemos que en una forma especial pedirles a Dios esta mañana para que Él nos ayude y podamos realmente recibir la unción de su Santo Espíritu para poder terminar la obra que Él nos ha encomendado. Así como en la iglesia primera, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, antes de ellos iniciar el trabajo, el Señor les dijo que serían capacitados, preparados, sería sobre ellos la lluvia temprana del Espíritu Santo. Vendría el Espíritu Santo para usarlo de una manera poderosa, de tal manera que ellos pudieran hacer la obra de una manera especial. En esta hora en que estamos nosotros viviendo como discípulos de Jesús, también el Señor quiere capacitarnos, prepararnos, darnos realmente lo que nosotros necesitamos, el poder que necesitamos para poder en este mundo de tiniebla, en este mundo que está pasando por este momento tan difícil, nosotros poder tener la capacidad, el poder para poder predicar este mensaje de una manera especial para este tiempo. Así como ellos debieron refugiarse allí en el aposento alto y orar y clamar y pedir, tú y yo tenemos que hoy doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor esa unción de su Santo Espíritu. Esta mañana yo quiero invitarle para que juntos leamos Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5 y el versículo 18. La palabra de Dios dice allí el apóstol Pablo, y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu Santo. El Señor nos invita a que seamos llenos de su Espíritu Santo. Nos insta a que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder terminar esa obra que Él nos ha encomendado. En el pasado, nosotros conocimos en la Biblia hombres que fueron llenos de su Santo Espíritu y vimos de qué manera poderosa el Señor lo usó para hacer la obra que ellos tenían que hacer. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 13, nosotros encontramos una historia interesante. Resulta que, como ustedes conocen, el profeta Elías, antes de ser llevado al cielo, el profeta Eliseo le pidió que le permitiera acompañarlo en ese momento memorable. Y Elías se lo permitió. Eliseo fue con él hasta el lugar donde sería arrebatado. Y allí en ese momento Elías le dice a Eliseo, pide qué quiere que yo haga por ti. Y Eliseo, de una manera sabia, le respondió inmediatamente que me dé una doble porción del Espíritu Santo que hay en ti. Y qué interesante porque exactamente dice Elías, bueno, Eliseo, si tú me ves partir en el momento en que estoy arrebatado, entonces te será hecha esta petición. Y así sucedió. Eliseo fue lleno del Espíritu Santo en ese momento especial y estando lleno del Espíritu Santo comenzó a obrar desde el mismo momento de una manera poderosa. Lo vemos al querer cruzar de vuelta al río, tira el manto de Eliseo, el río se abre en dos al ser tocado por el manto y Eliseo cruza en seco el río. Y de ahí adelante Eliseo comienza a desarrollar una vida que realmente demuestra el poder que se obra en un siervo cuando es usado por el Espíritu Santo. Y este hombre, Eliseo, hizo obras maravillosas. Tuvimos nosotros en la palabra de Dios la experiencia de Eliseo de una manera especial. Pero, qué interesante, al morir Eliseo, aún de una manera especial Dios se manifiesta. Aquí en el capítulo
13, versículo 21 y los versículos 22. Dice algo que pasó en aquel entonces. Dice, y aconteció que mientras ellos sepultaban a un hombre, he aquí que vieron una banda armada arrojaron al muerto dentro del sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto cayó y tocó los huesos de Eliseo, aquel revivió y se puso de pie. Yo estoy seguro que más de uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado esta historia. Hemos escuchado esto y nos hemos preguntado, quizás nos hemos cuestionado, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo suceder esto? Que porque tocó los huesos de Eliseo, este hombre revivió, volvió a la vida, se puso de pie. ¿Qué poder había en los huesos de Eliseo para que esto sucediera? ¿Realmente el Espíritu Santo estaba todavía allí obrando aún en los huesos de Eliseo? No sabemos realmente y no podemos cuestionar lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros lo único que podemos decir, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, así sucedió. Pero mis hermanos, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de Hechos, encontraremos cosas interesantes sobre los apóstoles. Vamos a comenzar viendo con uno de ellos. El primero es Pedro. Hechos capítulo 4 y el versículo 8. Hechos 4 y el verso 8. Dice allí, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernante y pueblo y ancianos. Es interesante ver, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver esto aquí claramente, cómo Dios usó a Pedro de una manera poderosa en la predicación del Evangelio. Pedro tuvo un sermón maravilloso aquel día cuando miles de personas, después de escucharlo predicar, decidieron aceptar a Jesús como su Salvador. Dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y él le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y verdaderamente, Pedro tenía ese don del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y nosotros podemos verlo manifestarse en su vida a través de todo. Vemos allí cuando frente al cuerpo inerte de Tabita, Pedro le dice, Tabita, levántate. La resucita. Quedan todos atónitos, sorprendidos de la manera como él lo hizo. Pero el Espíritu Santo era el que estaba obrando a través de Pedro. Allí tenemos a Pedro y a Juan entrando al templo La Hermosa. Y nos encontramos a ellos con un hombre allí en la puerta pidiendo una limosna. Y ellos le dicen, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre poniéndose de pie comienza a caminar. Es sanado de su enfermedad. Su parálisis termina. Y entonces comienza aquel hombre a dar gloria a Dios por la maravilla que Dios había hecho. Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban, en el mismo libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 6 y el versículo 5, cuando escogieron a los nuevos diáconos que habían de trabajar en la iglesia, dice allí, esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás y a un prosélito de Antioquía. Y qué interesante, dice allí claramente que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Esteban. Si nosotros pasamos al capítulo 7 y vemos en los capítulo 7, versículo 55, nos encontramos que ya este hombre lleno del Espíritu Santo ahora está enfrentando la muerte, siendo apedreado por sus enemigos, y él, en vez de pedir que Dios hiciera justicia por aquello que le estaban haciendo sus enemigos, pidió perdón por ellos. Hechos capítulo 7 y el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y aquí dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos
y a una se precipitaron sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estas palabras de Esteban son muy parecidas a las palabras del Señor Jesús en la cruz. Recibe mi espíritu. Y pidiendo perdón por aquellos malhechores, por aquellos que estaban injuriándole, aquellos que le estaban clavando en la cruz. Él pidió: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y allí más adelante en el libro de Hechos, el capítulo 11 ahora, encontramos a otro hombre lleno del Espíritu Santo y cómo Dios lo usó de una manera poderosa en la predicación de la palabra. Hechos 11, versículo 24, nos habla ahora de Bernabé, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Mucha gente fue agregada al Señor. Bernabé predicaba con poder, porque estaba en él el Espíritu Santo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Sus palabras, cuando llegaban a los oídos de la gente tomaba una decisión de apartarse del pecado, entregar su vida a Jesús. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo? Este gran hombre de Dios, que de una manera especial Dios usó en la predicación de la palabra y la extensión por todo el lugar donde él vivía en aquel entonces. Dios lo usó de una manera poderosa. Capítulo 9, versículo 17. Dice allí: entonces Ananías fue y entró a la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recupere la vista y sea lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también estaba lleno del Espíritu Santo. Fue con ese poder del Espíritu Santo que el apóstol Pablo pudo predicar por todos los lugares y pudo llegar hasta los gentiles y pudo hacer una gran obra en la iglesia primera. Los apóstoles, en el libro de Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La iglesia, el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue después de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo como la iglesia arrancó en aquel momento, la primera iglesia. Pero hermanos queridos, para ser lleno del Espíritu Santo es necesario cumplir 5 condiciones. La promesa para los discípulos es la promesa para nosotros. Pero para que Dios pueda cumplir su promesa en nosotros es necesario que nosotros cumplamos con las condiciones. Cada promesa mencionada en la Biblia es condicional. Y esta del derramamiento de su Santo Espíritu en el tiempo de Pentecostés y ahora está condicionada también. La sierva de Dios, el deseado de toda la gente, página 626 dice: Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, a ti y a mí. Y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero, escuche bien, como toda otra promesa, nos es dado bajo condición. Para que Dios pueda manifestar su promesa en nosotros, es necesario que para que Él la pueda cumplir, nosotros también cumplamos con la condición. Dice, como toda otra promesa, nos es dada bajo condición. ¿Cuáles son esas condiciones para que Dios pueda cumplir su promesa? Número 1, la entrega. En Hechos capítulo 1, el versículo 14, nos dice claramente allí, Hechos 1:14, la palabra de Dios dice: todos estos perseveraban, se mantenían, esa consagración, esa vida consagrada permanecía unánimes en oración. Ahí estaba la clave de su consagración. Estaban en comunión con Dios mediante la oración. Esa era la clave. Ellos estaban entregados completamente a la causa. En el libro de Marcos, capítulo 8, el versículo 34, la palabra de Dios dice, el mismo Jesús nos dice que tenemos que estar enfocados en la misión.
Dice, y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor espera, el Señor quiere una entrega total, una entrega total. Él no quiere una parte, Él no quiere que nosotros por un lado le sirvamos y por otro lado sirvamos al mundo. Él quiere que nosotros dejemos completamente al mundo y le sirvamos a Él. Él quiere que dejemos aquellas cosas que nos están entorpeciendo para que podamos desarrollar la imagen de Cristo Jesús. Él quiere que nosotros nos apartemos de aquellas cosas que nos impiden crecer en la gracia. Él quiere que tú y yo nos entreguemos por completo a Él. Él quiere una entrega total. En Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 29, la sierva de Dios dice, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, miren lo que hicieron, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Es necesario la humillación de corazón, una humillación que nos lleve a una entrega total y completa a Dios. Ella sigue diciendo en la página 626 del Deseado de toda la gente, hay muchos que creen y profesan aferrarse a las promesas del Señor. Hablan acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice ella, no entregan su corazón para que sea guiado y regido por los agentes divinos. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. El Espíritu Santo no puede obrar en un corazón dividido. Dios quiere un corazón íntegro, un corazón completamente entregado a Él. Es necesaria entonces esa entrega total. Pero hay más todavía. La segunda condición que debemos cumplir para que realmente Dios cumpla su promesa en nosotros es una vida consagrada, una vida consagrada. Si volvemos nuevamente al libro de Hechos y encontramos allí el capítulo 2, el versículo 44 al 47, lo siguiente. Hechos 2, capítulo 44 al 47, la palabra de Dios dice, y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, bienes, y los repartían todo a cada uno según su necesidad. Ellos perseveraban, insisten, perseveraban, unánimes en el templo día tras día. Ellos no eran allí que sí, que no, una vez sí, una vez no. No eran cristianos fríos, no eran cristianos tibios. Eran cristianos que tenían el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban allí constantes. Y eso fue porque el Espíritu Santo estaba en ello. En el capítulo 4, versículo 32 al 35 nos dice más o menos la misma palabra, pero qué poderoso la manera como lo escribe aquí Hechos. Dice 32, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio para nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos porque todos los que eran propietarios de terreno o de casa los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y eran repartidos cada uno según las necesidades. Había una consagración de todas las cosas, no solamente de ellos, de todo lo que poseían, lo consagraban al Señor. La sierva de Dios dice en Servicio Cristiano, página 315, no hay límite a la utilidad del que poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre sobre su corazón. Y noten entonces esta última parte de esta cita, dice, y vive una vida enteramente consagrada a Dios. Dios quiere una vida consagrada por completo. Dice consagrada a Dios. La tercera condición, mis queridos hermanos, allí en las Islas Canarias, es tener una disposición para servir como testigo de Cristo.
¿Qué fue lo que pedían? ¿Qué pedían los discípulos? ¿Cuál era su pedido? Dice, el Espíritu Santo será derramado sobre todos los que estén pidiendo el pan de vida para darlos a su vecino, para compartirlo con otros. Ese es el propósito por el cual Dios quiere capacitarnos con su Santo Espíritu para que nosotros, al ser llenos, rebosados del Espíritu Santo, nosotros podamos ser bendición para otros. Los primeros discípulos entendieron que la testificación era motivada por dos cosas. Número uno, su experiencia con Jesús. Ese encuentro que ellos tuvieron con Jesús, esa relación que ellos tuvieron con Jesús, lo llevó a ellos a que realmente ellos pudieran compartir con otros lo que ellos habían oído y habían visto, su experiencia personal, porque fue un asunto que movía su corazón porque ellos tuvieron ese encuentro con Jesús. Número dos, también consideraban que la testificación era un asunto de obediencia. Estaban dispuestos a hacer lo que el Señor le mandaba que hiciera. En el capítulo 5 de Hechos, versículo 29 y al 32, la palabra de Dios dice, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El versículo 39 del mismo capítulo de Hechos 5 nos dice allí, pero si es de Dios, no podréis destruirle, no sea que os encontré luchando contra Dios. Hay que obedecer, una vida de obediencia. Miren lo que dice Servicio Cristiano, página 314. La sierva dice, cuando tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Es una experiencia vivida. No es un asunto de que lo vi, lo leí, que alguien me lo contó. No, es algo que tú lo viviste, que tú lo experimentaste. No hay mejor testigo que aquel que estuvo en el lugar de los hechos, lo pudo comprobar por sí mismo y no que alguien se lo contó. No sería un verdadero testigo. Cuando la mayor parte de la iglesia colabore con Dios, cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón a Dios, Dios los reconocerá por un derramamiento sin medida de su Santo Espíritu. Pero dice cuando nos hayamos consagrado plenamente. Eso es importante. La cuarta y última es la oración perseverante. En la experiencia de la iglesia primitiva y de los apóstoles, el Espíritu Santo siempre descendió como resultado de la oración ferviente. Nosotros podemos ir al libro de Hechos, y allí encontramos claramente en el capítulo 1 y el versículo 14, verso 14, allí dice la palabra de Dios, todos estos perseveraban unánimes en oración. Si vamos al capítulo 3 de Hechos, encontramos allí en el versículo 1 que dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Ellos oraban. Dice también en Lucas, el capítulo 11, Lucas capítulo 11, y vemos el versículo 13, dice allí claramente, verso 13, Lucas capítulo 11 y el verso 13, dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar vuestros regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En la medida que nosotros oramos por el derramamiento del Espíritu Santo, Dios oirá nuestra oración y Él nos los va a dar. Dice Hechos 3:1, dice, habiendo ellos orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Ahí lo dice claramente. Cuando estaban orando. Es un tiempo hoy cuando tú y yo debemos sacar tiempo de oración en forma personal como colectiva. Cuando la iglesia se une para orar por un propósito, Dios escucha la voz de sus siervos. Hechos de los Apóstoles, página 30. La sierva de Dios dice, los discípulos oraron con intenso fervor. Pero ¿para qué oraban ellos con intenso fervor? ¿Cuál era el motivo de su oración? ¿Qué era lo que ellos pedían? Dice, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia,
todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Ellos pedían, pero pedían a Dios que le diera el poder para que ellos, a través de ese poder del Espíritu Santo, ser transformados, ser cambiados, y que el Espíritu Santo pudiera usarlo como instrumento suyo para su causa. Ellos querían recibir, pero no querían recibir solo para tenerlo ellos, sino para compartirlo con otros. La quinta, o el quinto motivo que Dios quiere que nosotros cumplamos, dice, una actitud humilde, arrepentimiento, confesión y perdón. Una actitud de humillación, arrepentimiento, confesión y perdón. Y aquí nosotros encontramos esta cita interesante. Mensaje Selecto, tomo 1, página 141. Mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios que nos va a conceder su bendición, la bendición del Espíritu Santo. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mis queridos hermanos, es necesario que seamos investidos de su Santo Espíritu en este último tiempo. Así como la iglesia primera necesitó del poder para comenzar la obra, tú y yo necesitamos el poder para terminar la obra. Pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo la recibiremos? Más que en cualquier otro tiempo, es nuestro tiempo de orar. Es nuestro tiempo de buscar a Dios de mañana. Hoy, más como nunca antes, se han despertado distintos movimientos de oración. Todas las iglesias tienen programas de oración a las 5 de la mañana. Podemos ver por distintos medios virtuales cómo la gente se une para orar, para testificar del poder de Dios. Hemos estado mirando milagros de cómo Dios obra cuando el pueblo se une para orar. Hemos visto los milagros que se estaban viendo en la iglesia primitiva. Hoy se está manifestando porque la iglesia orando está siendo llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obrando en nosotros como sus instrumentos, podemos hacer la obra. Hermanos queridos, quiero en esta mañana terminar con esta cita. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 46-47. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu. Con su poder vivificante y santificador, al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, allá, no sé en cuál de las Islas Canarias me está escuchando, no sé en cuál lugar está ahorita, en qué cuál de estos lugares está, pero te estoy hablando a ti. Permítele a Dios que obre en tu vida. Pero Dios va a obrar en tu vida en la manera en que tú se lo pidas. Porque Él dice a aquellos que se lo piden, Él se lo dará. Pero cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, después de pasar mañana tras mañana buscando esa presencia de tu Santo Espíritu, entonces Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar, Él nos va a impulsar, Él va a ir con nosotros para que nosotros testifiquemos. Él nos va a usar a nosotros como instrumento útil para su causa. Y mi querido hermano, mi querida hermana, es tu oportunidad en esta mañana de tomar la decisión de pedir, clamar, orar fervientemente, buscar la presencia de Dios para que el Espíritu Santo llegue a tu vida y te pueda usar como un instrumento útil para tu causa. Y que todos los habitantes de las Islas Canarias puedan conocer el Evangelio de Salvación antes de que Cristo venga. Que Dios te bendiga esta mañana y te pueda capacitar con su Espíritu Santo para hacer la obra que Él te ha encomendado. Que Dios te bendiga.
porque unes nuestra